Ya nos acompaña Martín Andrade, él es el director ejecutivo de la Corporación Ciudades. Martín, muchas gracias por esta conexión con CNN Tiempo. ¿Cómo has estado? Muy bien, José Miguel. Gracias a ustedes por este espacio de este tema tan importante y cada vez más relevante, sobre todo para ciudades como Santiago. Exactamente, Martín. Pregunta para partir esta conversación con CNN Tiempo. ¿Las olas de calor nos afectan a todos por igual o no necesariamente? Nos afectan no necesariamente a todos por igual. Depende obviamente de la ciudad donde uno viva, sobre todo en Chile. Hay lugares donde hay mucho mayores diferencias y algunos lugares que están siendo más afectados o menos afectados por esta crisis climática. En el caso nuestro, hemos hecho recientemente estudios a partir de imágenes satelitales de la NASA que van liberando análisis de los últimos 10 años, las olas de calor que se han producido en la región metropolitana, y es muy impresionante ver las diferencias que se generan de temperatura dentro de la misma ciudad, donde hay una clara distinción de que por lejos las comunas más afectadas por este fenómeno son las comunas del norponiente de la ciudad. Claro. Y esto tiene distintos análisis. Por un lado hay una condición geográfica, pero también hay una variable que tiene que ver con la cobertura vegetal, la cantidad de áreas verdes de Exacto. muchas de estas De hecho, comunas, Martín, vamos a profundizar en esos resultados, pero para que lo vamos conversando paso a paso. Primero que todo, ¿qué aspectos hacen la diferencia entre diferentes territorios de la región metropolitana? Estamos hablando de comunas que están a pocos kilómetros de distancia. Así es, mira, lo primero, distinguir que en general en el entender de las olas de calor, las olas de calor no solamente se están produciendo en el verano, sino que también lo estamos viendo en el invierno, cuando las temperaturas máximas están dentro del 10% de los máximos históricos que se han generado. Y eso se produce por más de 3 días, estamos hablando de Sí. una ola de calor. Es lo que hemos visto en los últimos días, donde ya llevamos 3, 4, hasta 5 días, digamos, continuos de temperaturas por sobre el 90% de esas temperaturas en promedio. Entonces, efectivamente, aquí hay distintas variables. Como comentábamos antes, hay una variable que tiene que ver geográfica, en temas de ventilación, de altura, donde efectivamente, no sé, pues comunas como Peñalolén o Los Barnechea están en una condición mucho más, digamos, mejor en ese Te sentido. entiendo, sí. Pero también hay variables que tienen que ver con la cobertura vegetal de las comunas y también del tipo de ciudad que estamos haciendo. En algunas comunas uno ve que ha habido una preponderancia de construir más y más pavimento, dejando muy poco espacio para los árboles y también para Exacto. áreas verdes. En el caso de Y Santiago tenemos de hecho, diferencias Martín, en abismantes. el programa hicimos precisamente el ejercicio con nuestra cámara térmica y comprobamos cómo sube la temperatura la presencia excesiva de pavimento y cómo la baja también la presencia masiva de vegetación en algunos territorios. Tú me hablabas hace algunos minutos atrás sobre comunas del norponiente. Si le tuviéramos que poner nombre a esas comunas, ¿cuáles son las que hoy están en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las altas temperaturas, de acuerdo al estudio que realizaron? Claro, comunas como Quilicura, Renca, Cerro Navia, Cerrillo, en el fondo Conchalí, son aquellas comunas que estuvieron casi rozando los 40 grados de temperatura. Como que comentábamos al inicio, esto se basa en imágenes satelitales, estuvimos analizando los últimos 10 años y nos dimos cuenta que el verano del 2019 al 2020, que fue el más caluroso, se produjo un 26 de enero del 2020, un momento peak de calor, llegando en el caso, por ejemplo, de Quilicura a los 39,7 grados. En ese mismo día, la diferencia de temperatura en el caso, como se ve ahí también en el caso de Los Barnechea, es Sí. más de 6 grados menos de temperatura, justamente por estas variables que estamos conversando. O sea, dentro de una misma ciudad uno puede ver diferencias abismantes en los temas de temperatura. Y esto no solamente es interesante abordarlo en nivel macro, a nivel comuna, sino que nosotros hicimos luego un doble clic y tratamos de entender cuáles son las unidades vecinales más, digamos, afectadas por estos fenómenos y aquellas unidades vecinales donde viven más personas y por lo tanto donde más personas se ven impactadas por estos fenómenos. Es bien interesante observar que, claro, hay algunas comunas que si bien tuvieron altas temperaturas en algunos puntos, hay algunas comunas donde esa temperatura fue prácticamente pareja en todo el territorio comunal. O sea, todas las personas de esa comuna tienen temperaturas altísimas en estos momentos de mayor calor. Así que claramente es un tema que Por debiese supuesto. abordarse con mayor prioridad.
Martín, otra pregunta. Además de la vegetación, ¿qué otro aspecto es relevante, por ejemplo, a la hora de marcar diferencia respecto a la temperatura en distintos territorios de la región metropolitana? ¿Qué otro aspecto debiésemos considerar al momento de hablar de esto? Sí, mira, hay cosas que son súper importantes, tiene que ver con, por ejemplo, con la pavimentación. El Sí, exceso de pavimentación lo que hace es que retiene el calor y también algunos otros elementos que no muchas veces son considerados. Por ejemplo, el tema de los techos. O sea, hay programas en el mundo que han sido muy exitosos donde se han generado incentivos para que las personas cambien sus techos a techos que sean refractarios. O sea, para ponerlo en simple, un techo que sea negro es un techo que va a absorber calor y ese calor va a quedar dentro de la atmósfera, a diferencia de un techo más claro que justamente esa radiación lo que va a hacer es que va a ser de vuelta y por lo tanto ese calor no se va a retener ahí. Ese tipo de detalles hacen toda la diferencia del punto de vista del tipo de calor. Hay otro elemento también que tiene que ver con el tipo de edificaciones que construimos. O sea, es muy distinto edificaciones en el fondo de escala intermedia, con vacíos entre medios versus grandes edificaciones continuas que lo que hacen también es que disminuyen la posibilidad de ventilación en algunos de los barrios, lo que se conoce justamente, no, a propósito del tema de las olas de calor, ahí lo que se produce es, claro, concentración de calor debido a las características morfológicas del tipo de ciudad que hemos estado haciendo. y cuando hablamos de las diferencias de temperaturas dentro de la región metropolitana, ¿de cuántos grados estamos hablando, por ejemplo, de diferencia a pocos kilómetros de distancia? Claro, en este caso, pensando el registro mayor que se tuvo en este verano del 2019 al 2020, en particular este 26 de enero, que fue el momento de mayor pic dentro de Claro. las olas de calor, fue el año que coincidió con mayores olas de calor. Estamos hablando de una diferencia más o menos de 6 grados dentro de ese pic. ¿M? Y como te comentaba antes, eh, aquí lo interesante es observar, claro, que en algunas comunas, sobre todo del sector norponiente, el 100% de las unidades vecinales sufrieron de temperaturas por sobre el promedio. O sea, no es que estemos hablando solamente de una fracción de una cierta Sí, te comuna entiendo. como Mm. Quilicura o como Renca, sino que estamos hablando de la población completa, en comunas que son súper populosa, o sea, tienen mucha gente y en muchos casos también con alta densidad, en Sí, donde claro. sabemos que sobre todo la población mayor y los niños pequeños o las embarazadas es justamente la población vulnerable. Entonces, lo que uno espera es, claro, de ojalá, y es un poco lo que estamos haciendo nosotros como Corporación Ciudades, de poder direccionar los esfuerzos para poder tratar de priorizar intervenciones en estos espacios. Ese tipo de intervenciones van desde, obviamente, plantar más árboles, aumentar en el fondo, ojalá la cobertura de áreas verdes, en algunos casos incluso poner mayores sombreaderos, bebederos también, porque estamos hablando también aquí de la salud de las personas. El cambio Por climático tiene supuesto. muchos efectos en las personas, pero hoy día lo que se ha demostrado que está generando mayores muertes en el mundo Y es de hecho, justamente este fenómeno de Martín, las olas de calor. cuando tú hablabas de unidades vecinales, para que quede completamente claro, ¿a qué te refieres en concreto? Tú decías que hay comunas de la región metropolitana en las que el 100% de las unidades vecinales se están viendo afectadas por estas altas temperaturas que muchas veces superan a otros territorios dentro de la misma región metropolitana. Cuando hablamos de unidades vecinales, hablamos, por así decirlo, la subdivisión territorial. En una unidad vecinal, luego pueden haber una o más juntas de vecinos dentro de esa unidad vecinal. Así que es una división, como Perfecto. te digo, administrativa que se ocupa para obtener y poder comparar datos en torno a estos distintos territorios que componen las comunas. Y dentro de la región, las comunas que están en una mejor posición, ¿tiene que ver necesariamente con los ingresos socioeconómicos, con la realidad socioeconómica? O sea, en este caso, claro, más que la sociedad, o sea, hay un efecto, bueno, conversábamos de la vegetación, pero sin Claro, duda me refiero a también mejor posición aquellas respecto comunas, a que tienen menor temperatura o un menor impacto de estas olas de claro, calor. claro, coincide en muchos casos también que son comunas digamos, muchas de ellas que están en zonas de mayor altitud y también mayor ventilación, por ejemplo, cercanas a la cordillera, pero efectivamente aquí también coincide con algo, porque si uno lo compara en términos de cifras, es tremendamente doloroso las diferencias que hay en cobertura vegetal. Lo mismo nos pasa en el acceso a áreas verdes. Las áreas verdes son un refugio donde podemos ver Por en forma supuesto. muy concreta
cómo las personas pueden, como dice la palabra, refugiarse en torno a estos espacios. Pero claro, aquellas comunas de menores ingresos tienden a coincidir con, obviamente las personas tienen mucho menos posibilidad de Bueno, acceder ahí, a un espacio, claro. un patio, un lugar donde poder tener un árbol, no así aquellas comunas que además tienen más áreas verdes públicas, Pero donde es las personas tienen importante, más posibilidades de tener claro. áreas verdes al interior o Sí, contiguas a Martín, sus es que casas. se nos va el tiempo. Es importante conversarlo para dejar patente y manifestarlo a través de la pantalla de CNN Tiempo, que las diferencias en ingresos económicos también se manifiestan a través, por ejemplo, de menos áreas verdes y, por supuesto, a raíz de lo que hemos estado conversando, con un mayor impacto en todo lo referido a las altas temperaturas y la ola de calor. Es importante ponerlo sobre la mesa porque tenemos una autoridad que engloba toda la región metropolitana, que es una autoridad nueva, la gobernación, y ojalá algunas de las medidas que se estén implementando también vayan en esa línea. Importante pasar del diagnóstico a la acción, Martín, tú coincidirás conmigo, ¿no? De todas maneras, y es lo que también estamos nosotros haciendo como corporación. Aquí lo que nos interesa, nosotros hemos definido esto de Barrios por el Clima, donde lo que queremos hacer es poder generar alianzas para confluir el Estado, el mundo privado, las ONG, a poder tratar de desarrollar intervenciones, aprovechando estos insumos. No solamente sabemos las comunas que más lo necesitan, sino que también tenemos hoy día identificado estas unidades vecinales, y lo que queremos hacer ahora es levantar tipologías de intervención. ¿Qué parques se pueden construir? ¿Qué calles se pueden Qué bueno. arborizar? ¿Qué tipo de intervenciones podemos hacer justamente para bajar la temperatura donde hoy más se necesita? Ya, perfecto. ¿Y lo han conversado también con la gobernación metropolitana? Hemos estado trabajando con ellos en distintos aspectos, pero hoy día estamos trabajando en generar este plan más robusto. Estamos buscando también financiamiento para sumar actores, sobre todo del mundo civil, así que es de esperar que prontamente también podamos sumarnos a los esfuerzos que está haciendo el gobierno regional y también muchos municipios que ven en esto no solamente una preocupación, sino que ven una urgencia. Claro que sí. Este fenómeno de las olas de calor no solamente que llegó para instalarse, sino que actualmente se vaya cada vez haciendo más crítico, así que tenemos que ponernos manos a la obra. Exacto, y se están haciendo cosas también desde la autoridad, pero es importante aumentar esos esfuerzos para que el impacto de las olas de calor sea menor, refugios también, como tú señalabas anteriormente. Te quiero agradecer la conversación, Martín, y cuando tengas más detalles de ese plan que nos mencionabas al final, te invito al estudio para que lo vengas a presentar, lo conversemos y, por supuesto, pongamos sobre la mesa en la pantalla de CNN Chile diferentes medidas para pasar, como te decía, del diagnóstico a la acción. Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, muchas gracias por la conversación. Que tengas un buen día. Tú también, José Miguel. Gracias por el espacio.